Muy buenos días, amados hermanos. Que la gracia y la misericordia de nuestro Dios nos acompañe en todo momento. Este es el tiempo del devocional. Vamos a estar leyendo hoy en Romanos capítulo 12, versículo 11 y versículo 12. Dice así la palabra del Señor. No sean perezosos en lo que requiere diligencia. Sean fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gozándose en la esperanza, perseverando en el sufrimiento, dedicados en la oración. Una de las luchas que tenemos como cristianos, amados hermanos, aparte de luchar contra el pecado y aparte de luchar de todas aquellas cosas que nos quieren alejar de Dios, es también una lucha en nosotros, el desánimo, el no permitir que ese fuego que tenemos para el servicio a Dios se apague. Todos recordamos al principio cuando nos bautizamos, ese deseo, esas ganas, ese interés ferviente que teníamos por las cosas de Dios, que aunque no conocíamos mucho, no nos importaba hablar y predicar a cualquiera la voluntad de Cristo. Eso me recuerda en Hechos capítulo 18, verso 25, que era la actitud de este judío llamado Apolos, que aunque no conocía bien el camino del Señor, era elocuente y no temía de dar testimonio de la voluntad de Dios. Palabra del Señor dice: Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo ferviente en espíritu, hablaba y enseñaba con exactitud las cosas que referían a Jesús, aunque solo conocía el bautismo de Juan. Cuando empezamos todos éramos así, fervientes, y hablábamos y queríamos, y las cosas del Señor eran lo primordial en nuestra vida. Pero al pasar los años, las dificultades, los problemas y muchas veces, amados hermanos, el pecado nos hacen cambiar la mirada de Cristo y comenzamos a ver otras cosas. La importancia de las cosas del Señor a veces comienza a quedar en un segundo plano. No estoy diciendo que nos volvamos al pecado, no, sino que a veces en nuestra vida ese fuego, ese deseo, esa satisfacción que sentíamos al hacer las cosas del Señor se va perdiendo. Y permitimos que la preocupación, el temor, incluso la duda estén en el lugar donde antes debía estar ese deseo y ese placer de servir a Dios. Cuando el cristiano comienza o permite que su fe vacile, que su fe no esté firme, lastimosamente comienza a perder ese gozo y ese fuego. Y es algo que pasa incluso a predicadores. Tenemos el ejemplo de Timoteo, del cual el apóstol Pablo dio testimonio diciendo que era su hijo en la fe y que no había encontrado a alguien con el mismo deseo y las mismas ganas del servicio a Dios. Pero vemos que la persecución, vemos que los problemas, vemos que las grandes acechanzas del maligno contra este joven predicador lo estaban restringiendo al punto de que su fuego se estaba apagando. Dice la palabra del Señor en 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 6. La exhortación de Pablo a Timoteo le dice: Por cuanto te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio. Por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí prisionero suyo, sino que participa conmigo en las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. Aparentemente Timoteo también estaba permitiendo que ese fuego que debe arder siempre se estuviera apagando. Seguro por las restricciones y la persecución que había contra los cristianos en ese tiempo. Pero actualmente, hermanos, debes preguntarte: ¿cómo está tu entusiasmo hacia las cosas de nuestro Señor? ¿Está más fuerte que antes
o ha disminuido? Porque Dios advierte que esto es un peligro, permitir que las cosas del Señor en nuestra vida pasen a un segundo plano. Mire, le pasó también a la iglesia en Éfeso, una iglesia que fue ferviente y que procuraba hacer la obra del Señor, pero poco a poco se fue enfriando, al punto que el Señor mismo le dijo: tengo contra ti. Hacía muchas cosas buenas la iglesia en Éfeso, pero el problema que Dios dice que tenía ella era que había perdido su primer amor. El fuego que debía arder para hacer las cosas de Dios, el entusiasmo, el deseo, el placer que sentía por hacer las cosas del Señor, la iglesia había caído en la rutina. Hacía las cosas de Dios. No se había apartado al pecado, no, pero las cosas de Dios se las había vuelto rutinario y cansón a veces. Dice el Señor para la iglesia en Éfeso y también para nosotros. Apocalipsis 2:4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Amado hermano, amada hermana, si la situación espiritual que estás llevando, que estás viviendo, es que estás sintiendo que el fuego que hay en ti o que debe haber en ti se está apagando, se está enfriando, eso es el consejo de Dios para ti. Versículo 5. Recuerda por tanto de dónde has caído y haz las obras que hiciste al principio. Si no, vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar si no te arrepientes. Dios nos invita, amados hermanos, a cambiar esa actitud para no permitir que el fuego que debe haber en nosotros para el servicio a Dios se apague. Pablo dice: fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, no perezosos. Amados hermanos, el Señor me les bendiga. Maranata.